bienvenidos a todos a este primer encuentro de pacientes COVID. Yo creo que a nivel no solamente aquí en España nacional, sino por lo que vemos a nivel Latinoamérica. Bienvenido, por eso decimos buenas tardes a nuestros asistentes de España y buenos días, a nuestros asistentes de México, de Argentina, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Venezuela, que tenemos también en estos momentos, con lo cual, y que estamos en diferentes, digamos, estados viviendo esta pandemia. De nuevo, bienvenidos y gracias por asistir a lo que consideramos que es el primer encuentro virtual de pacientes, al menos de habla española, y en el que queremos dar, desde esta iniciativa, desde Pacientalia, dar voz a los pacientes, es decir, que podáis realmente compartir experiencias, que podamos desde los perfiles que hemos traído de profesionales, pacientes y personas que van a contribuir ahora con su conversación y su experiencia, que podéis tener una visión más allá de la que habéis recibido desde otros canales, sino desde la propia experiencia. Tenéis aquí un canal abierto para también hacer preguntas y, sobre todo, para más adelante, en el futuro, seguiremos haciendo, espero que cada 10 días o semanalmente, si podemos, diferentes encuentros para poder dar más información. Hoy nos hemos dado cuenta, por el volumen de personas que había de Latinoamérica, que no solamente teníamos que hablar de lo que hemos vivido en España, confinados, todas las sensaciones y miedos que hemos tenido dentro de casa, sino que también y pensando en lo que nos viene ahora, que realmente pasamos a otras fases 1, sino que en vosotros, a todos los países que estáis en Latinoamérica, muchos estáis en fase confinado, con lo cual yo creo que también el expertise de lo que se va a contar es de interés. Solo deciros que el objeto es un poco reunir a pacientes que ya han vivido la enfermedad, familiares de víctimas, es decir, daros a todos voz. Y el objetivo desde Pacientalia es poder unificar a todos los agentes, como en este caso, a unos perfiles y unos profesionales de muy alto nivel, para que, bueno, si les podemos ser de ayuda y servir, pues encantado, eso es nuestro objetivo. Paso a presentaros sin más. Bueno, a todo esto yo no me he presentado, me he puesto a hablar, pero no me he presentado. Soy Óscar López, el fundador de Pacientalia. De nuevo, muchas gracias, de verdad, porque es muy importante, como decían mis compañeros, esto. Para mí es emocionante lo que estamos haciendo ahora mismo, la verdad. Sin más, paso a presentaros a Carlos Bezos, que es el presidente del Instituto de Experiencia del Paciente, que también yo creo que con él, junto con nosotros, realmente hay una colaboración en toda esta construcción y con el resto de agentes y ponentes que tenemos aquí. Carlos. Pues muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a todos los que estáis viniendo desde España, Latinoamérica y también de otros países de Europa a este primer encuentro de pacientes que tienen o han tenido COVID, o también sus familiares, incluso personas que no lo tienen, pero que todos podemos ser potenciales pacientes. Sencillamente dar las gracias a Pacientalia y a Outcome Healthcare, y desde el Instituto de Experiencia de Paciente, pues nuestro interés es que tengáis aquí un apoyo. No me quiero entretener mucho más, sino que voy a dar la palabra al resto de mis compañeros, que son, bueno, casi que presento primero a Íñigo García, que es paciente experto, pero también es cirujano de aparato digestivo, dime si me equivoco, en el Hospital de la Princesa de Madrid. Y bueno, él va a ser un poco, como paciente que es, el conductor de esta parte. Así que nada, muchas gracias a todos y adelante, Íñigo. Hola, muy buenas tardes. Como decía Carlos, soy médico, pero hoy actúo aquí como paciente al haber pasado el COVID en domicilio y voy a hacer un poco de moderador. Os presento a las dos psicólogas que nos acompañan, a Cristina Velasco y a Gemma Pérez, al igual que al neumólogo Pedro Landete. Posteriormente podrá entrar por límite de pantallas el fisioterapeuta, que se llama Raúl. Nuestra intención, como ya hemos introducido, es intentar poner al paciente en el centro. Es una cosa que siempre se habla, que está muy de moda, pero sinceramente nuestro intento hoy es dar voz al paciente y facilitaros que participéis. A mí me encantaría no tener que plantear yo ninguna de las preguntas que tengo preparadas, sino que las hicierais vosotros desde casa. Si os fijáis en la pantalla a la derecha, hay 4 pestañas, una que es el chat, otra preguntas, encuestas y personas. En el chat podéis poner comentarios, presentaros, lo que queráis, pero sí que os pedimos, por favor, que las preguntas las realicéis en la segunda pestaña y que vayáis rellenando la encuesta. No van a ser muchas preguntas y nos sirve para saber a qué público nos estamos dirigiendo.
que vayáis respondiendo las 8 o 10 preguntas que van a ir apareciendo en la pestaña de encuestas. No va a haber ninguna charla magistral de ninguno de los expertos, sino simplemente vamos a intentar responder a vuestras dudas, inquietudes, preguntas. No penséis que preguntas tontas, todas son válidas y todos hemos dudado en esta pandemia, con lo cual os agradeceríamos mucho vuestra participación. Sin más, simplemente para ordenar, vamos a intentar centrar la agenda en 3 bloques. El primer bloque serían las pruebas diagnósticas, que aquí en España está siendo la gran locura ahora, y ver si estas pruebas diagnósticas que tenemos a nuestra disponibilidad nos pueden cambiar nuestra actitud individual. El segundo bloque sería el miedo a contagiar, si yo soy paciente y estoy pasando la enfermedad, o a contagiarme, y ver las reacciones de obsesión, de culpabilidad, de hipocondría. Y el tercer bloque serían la incertidumbre y dudas que tengo principalmente en relación al aislamiento y la soledad. En este sentido, empezamos con el primer bloque de pruebas diagnósticas y la realidad es que aquí en España, tal y como lo hemos vivido, la mayor parte de la población no sabe en qué momento inmunológico está. Muchos piensan que han podido tener la enfermedad, otros no, porque han tenido síntomas compatibles. Entonces, Pedro, me gustaría saber si a día de hoy es interesante a título individual que empecemos a hacernos pruebas como podamos, ¿no? En la sanidad pública, sanidad privada, clínicas, etcétera. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y esperamos poder ayudaros en lo máximo posible a intentar entender y solucionar las dudas que podéis tener. Bueno, pues sabemos que está muy de moda, se oye mucho sobre si hacerse pruebas o no de test y lo que quería matizar es un poco en qué consiste un estudio de prevalencia. Es un estudio en el que se coge a un porcentaje X de la población para hacer una aproximación al estado poblacional de contacto con el virus en este caso. Y lo que nos dicen los resultados es que en torno al 5% en España han entrado en contacto con el virus. Pero si la pregunta es, ¿todos tenemos que hacernos serología? Yo creo que la respuesta es no por lo poco que nos va a dar los resultados, la verdad. Bueno. Aparte de las serologías, también hay gente que a título individual decide hacerse la PCR. ¿Nos da la misma información, la PCR, es decir, la prueba que nos mete en la torunda en la nariz, que las serologías, que creo que hay pruebas rápidas, unas más específicas, que hacen el laboratorio? ¿Nos da todo la misma información? Claro, es importante entender que no todo vale para todo, sino que la PCR, que es esta que ha salido en la televisión del exudado nasofaríngeo, lo que nos va a medir es aproximadamente si hay presencia o no del SARS-CoV-2 a nivel de la faringe. Y, por tanto, podríamos decir así, si tiene una infección algo más reciente. Y la serología, lo otro que se oye hablar es que tenemos tipos de serología rápida y la normal, que además hay distintas técnicas. Esto es importante saberlo porque no todas son igual de eficaces. ¿Esto qué quiere decir? Que son técnicas relativamente nuevas en cuanto a este virus. Entonces, tenemos unas que nos van a decir si hemos estado en contacto o no con el virus, que son básicamente las rápidas, que no nos van a definir entre IgG e IgM, que es algo que estamos viendo ahora mucho de moda, y otras que sí que nos lo van a separar. Básicamente, lo que nos van a decir es si tenemos una IgG positiva, es que hemos estado recientemente en contacto con el virus. Esto no quiere decir que estemos en una enfermedad activa. Y si tenemos IgG positiva, pero con IgM negativa, lo que nos va a decir es que nuestro cuerpo ya ha generado anticuerpos frente al SARS-CoV-2. Nos pregunta Blanca que no entiende por qué no se diagnostica la COVID-19 por síntomas sin necesidad de ninguna prueba. Bien, al principio de la epidemia, en España, allá por la primera semana de marzo, se decidió que a todo el mundo se le hacían pruebas. En un hospital como el nuestro, pasamos de tener 3 pacientes ingresados a tener más de 300 en una semana, lo cual quiere decir que hacía totalmente inabordable el diagnóstico por prueba de PCR a todos los pacientes. En ese momento se tomó la decisión de que toda sintomatología compatible, dado que estábamos en un foco epidemiológico
de infección por COVID, se consideraba positivo. Pero lo importante es las pruebas diagnósticas una vez que ya no estamos en una fase de pico como la que estamos en ese momento. ¿Por qué? Porque no todos los síntomas que haya infecciosos respiratorios van a ser COVID y menos todavía en este momento en el que está bajando la incidencia de COVID. Y si yo estoy de baja de cara mañana a ponerme a trabajar, ¿me tengo que hacer algún tipo de prueba para saber si contagio o no, si me incorporo, si no me incorporo? Es una buena pregunta y a la par muy difícil. A ver, la realidad es que esto va a depender prácticamente de cada empresa, pero es cierto y sabemos que la mayoría de gente una vez iniciados los síntomas, pero se tomó la decisión de que finalizados los síntomas, pasados 14 días, esa persona no es contagiosa. Por tanto, una prueba serológica no nos va a dar información. ¿Por qué es importante esto? Porque no se negativizan las pruebas en gente incluso pasadas 5 semanas. Pero esto no quiere decir que sean contagiosos, sino que han estado en contacto y prevalece positiva la prueba, pero no son contagiosos. De hecho, los estudios que hay publicados hasta ahora nos dicen que a partir del 8º día ya no se es contagioso, pero se tomó la franja de 14 días para asegurar que no hubiera riesgo de contagio. ¿Son 100% fiables? ¿Hay que darle un valor absoluto al resultado de estas pruebas? No, como decía anteriormente, uno de los problemas más importantes que tiene estas pruebas es que no son 100% fiables, ni para decir que sí, ni para decir que no. Por eso hay distintas técnicas, cada centro utiliza una técnica y cada técnica tiene una fiabilidad, que además tiene que ser testada y valorada y evaluada por cada laboratorio que la haga. Entonces, ni todo es blanco ni todo es negro. Ese es el problema de que podamos volvernos locos sin saber muy bien cómo interpretar los resultados de las pruebas. Vale, otra pregunta que nos entra entonces, la PCR indica que ya no eres contagioso, pero no sería 100% fiable tampoco. La PCR es la prueba más fiable, o sea, la que decimos más sensible hasta el momento. Tener una PCR negativa nos asegura que no hay ningún rastro del virus en ese momento en la persona. Es verdad que la PCR mide a nivel del exudado nasofaríngeo, o sea, la nariz y la faringe, que es el primer sitio en negativizar. Puede tardar más en el pulmón, pero desde el pulmón es prácticamente improbable que tenga una afectación de contagio a otras personas, sino que la afectación es a nivel pulmonar, pero como digo, pasados 14 días los riesgos de contagio son muy bajos. Vale. ¿Y ha de cambiar mi actitud según el resultado de estas pruebas? De si me dice la prueba que no la he pasado, que es dudosa si la he pasado o si francamente la he pasado según el resultado de las pruebas. A ver, pues esto llevándolo a una parte mucho más terrenal, en mi familia están celebrando tener las pruebas serológicas negativas. Y esto es lo que tenemos que entender, que es importante, que no es así. O sea, tener una prueba serológica negativa quiere decir únicamente que no hemos estado en contacto con el virus y que, por tanto, seguimos manteniendo el mismo riesgo de poder contagiarnos por el virus. Con lo cual, debemos seguir manteniendo los mismos tipos de precauciones que hemos mantenido hasta ahora para evitar el contagio. Ahora, una persona que tenga anticuerpos y haya pasado la enfermedad, pues exactamente hoy se ha publicado un artículo que dice que parece que aquellas personas que hayan pasado ya el COVID-19 tienen muy poquitas posibilidades de reinfectarse. Por tanto, ha de mantener siempre todo el mundo las mismas medidas higiénicas, pero sobre todo aquellos que se han hecho pruebas serológicas y que sigan dando negativo. Claro, nos entra una pregunta también en relación a esto. Después de haber pasado la COVID, ¿soy inmune entonces? Porque ha habido dudas de si lo era o no lo era. ¿La puedo volver a pasar? Pues a eso me refería. Hay un artículo publicado de ayer o hoy que parece que aquellos que ya han entrado en contacto con una infección con COVID generan suficientes anticuerpos y, por tanto, la probabilidad de pasar un segundo COVID es muy poco probable. También hay algunas series de casos, que esto quiere decir que son estudios de muy pocos pacientes, en los que se decía que sí que podía haber reinfecciones. A día de hoy, la realidad es que no podemos decir que al 100% una persona que haya estado infectada por COVID-19 no vaya a tenerla otra vez. Vale. Y la siguiente pregunta es para Cristina o para Gemma. Todas estas incertidumbres que estamos comentando, ¿no?
si me tengo que hacer la prueba, cuál me hago, el resultado es fiable, parece que sí genera inmunidad, pero hasta hoy no había grandes datos. ¿Esto cómo lo manejamos? ¿Cómo convivimos con esta incertidumbre, una enfermedad nueva que no sabemos mucho de ella? Es complicado porque bueno, pues surgen muchas dudas con respecto al virus en sí, a la evolución, sobre todo porque todo está en continuo cambio. De repente nos dicen una cosa y al día siguiente parece que encuentran que puede ser otra diferente. Entonces, no da tiempo realmente a adaptarse. Es decir, para cualquier cambio que se produce en nuestra vida, nosotros necesitamos un periodo de adaptación. Y estamos en un momento en el que hay muchísimos cambios donde no hay ese tiempo para poderse adaptar. Entonces, no solamente con respecto al virus, sino también con respecto a qué va a pasar, es decir, cuándo se va a acabar esto, en qué momento se va a acabar, cuándo podré volver pues a mi vida normal, qué va a pasar en un futuro, ¿no? Con mi familia, con mi salud, con mi trabajo, etcétera. Entonces, al estar todo en continuo cambio, pues pueden existir diferentes estrategias que podemos utilizar, pero un aspecto clave es la aceptación. Es decir, en la vida hay cosas que no podemos controlar, hay situaciones que son incontrolables, que no dependen de nosotros y que por mucho que nosotros intentemos luchar contra esas situaciones para intentar modificarlas, lo que vemos es que es como cuando nos damos contra una pared, es decir, no conseguimos nada. Pero sí que hay determinadas cosas que nosotros sí que podemos controlar. Es decir, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación, pero yo sí que sé que cada día es un día menos. Entonces, esto es algo que a lo mejor pues, me permite tomar un pequeño control de esa situación. Además, la vida en sí es un riesgo, es decir, el riesgo cero en la vida no existe. Estar preocupado continuamente por los síntomas, continuamente por me he hecho la prueba, es negativo, pero ¿qué pasa si a lo mejor me vuelvo a exponer y entonces a lo mejor es positivo? Ese tipo de preocupaciones lo que hacen es que se consumen toda la energía que nosotros necesitamos para llevar nuestra vida adelante de forma normal y nos cansan muchísimo. Y al final, como no depende de nosotros esa solución, pues da igual, no vamos a encontrar la solución y eso todavía nos frustra más. ¿Qué es lo que sí que depende de nosotros? De nosotros depende que tomemos las medidas necesarias, las medidas recomendadas para evitar esa prevención y, pues que veamos qué es lo que realmente yo sí que puedo hacer para que cada día cuente y para que dentro de la situación en la que estamos, pues que podamos sacarle al final algo positivo. Es importantísimo conectar con los valores, es decir, qué es lo que es importante en mi vida, porque si es importante para mí, yo tiro y si tengo que hacer un esfuerzo, si tengo que invertir un tiempo y una energía la invierto y sobre todo centrarnos en el presente. Es decir, cuando continuamente nos están diciendo, ¿os acordáis de lo que hacíamos hace? ¿No? Y nos presentan las imágenes de cuando, pues las circunstancias no eran en las que estábamos, lo que generan son sentimientos negativos, generan tristeza, generan enfado también, ¿no? El por qué en este momento ha tenido que pasar y centrarnos en el futuro, pues es algo parecido, porque como tampoco sabemos cómo va a ser esa nueva normalidad de la que tanto nos hablan para ver si nos adaptamos a ella y deja de suponernos pues esa incertidumbre, no sabemos cómo vamos a tener que abordar las cosas, con lo cual a lo mejor no el pensar en voy a hacer un viaje, pues a lo mejor lo que genera son más frustraciones. Centrarnos en el presente y en aquello que sí que puedo hacer es una estrategia fundamental frente a la incertidumbre. Muy bien. Volviendo a Pedro, el neumólogo, nos entra una pregunta que habías comentado tú los 8 días que probablemente no seamos contagiosos a partir del 8º día del diagnóstico, pero comentan casos de 2 meses con PCRs positivas y una vez que se han quedado asintomáticos, que vuelven síntomas, que vuelven a aparecer los síntomas. Bueno, a ver, se desconoce la verdad cuánto tiempo tarda en negativizar la prueba PCR. Hay gente que negativiza a los 10 días y se han dado casos de gente que tarda más de 5 semanas en negativizar. Entonces, que tarde en negativizar no quiere decir que seamos contagiosos, ¿vale? Es importante. Como he dicho, más o menos los 14 días ya seguro que la gente no es contagiosa. La aparición de síntomas no se ha visto que se relacione con una reinfección por COVID-19.
Claro, habría que ver detenidamente esa gente que vuelve a tener síntomas por qué son esos síntomas. Si es que inicialmente tuvo COVID y no se trató, si es por algún tipo de secuela respiratoria que haya podido quedar o simplemente si es por otra patología que pueda aparecer en un cuadro posterior como una infección vírica, pero no por coronavirus, sino por cualquier otro virus habitual. Yo creo que vamos a pasar al segundo bloque, que era la parte de miedo a contagiar. Bueno, entra una pregunta sobre qué podemos hacer para superar el síndrome ansioso-depresivo que generan muchos pacientes. Si queréis, respondo. Hola a todos y bueno, gracias por vuestra presencia aquí. Bueno, es una pregunta también difícil de contestar así en conjunto, ¿no? Porque una persona que presenta ya un síndrome o una patología, pues también sería bueno buscar una ayuda de un profesional de la salud mental, si así lo considera, ¿no? Si es una cosa que ya esto comienza a ser un problema cuando empieza a dificultar tu vida, ¿no? O sea, cuando ya, pues eso, pues evitas salir de casa, ¿no? O a lo mejor te encuentras en una tristeza profunda que te hace, pues eso, no poder hablar con tus familiares, no poder contar lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, cuando uno ya nota que estos síntomas son excesivos, entonces habría que pedir ayuda. Es también normal, como decía también Gemma, como estamos hablando, que ciertas emociones estén presentes, pues es normal tener, para manejar la incertidumbre, pues la emoción que nos genera es el miedo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a actuar? O sea, me da miedo contagiar a mis familiares, por ejemplo, me da miedo yo salir y entonces, bueno, esos miedos en cierta medida hay que focalizarse más en lo que uno está haciendo que en lo que no está haciendo, o sea, que en lo que no puede hacer o se escapa de su control. Y luego, en cuanto a la depresión, pues asumir que la tristeza también es una emoción completamente normal, que a veces hay que llorar, que a veces también, pues seguramente alguno de vosotros haya perdido a sus seres queridos en una circunstancia de la que luego también, si hay tiempo, pues se puede hablar un poco. Y asumir también que a veces por estar triste, pues tampoco pasa nada, ¿no? Es verdad que las redes sociales nos intentan vender que hay que estar hiperactivos, ¿no? Y que era la época de hacer un montón de cosas y luego resulta que la cuarentena no nos ha dado tiempo de hacer nada, pues eso también, pues irlo aceptando, o sea, ir asumiendo que esas emociones también forman parte de todo este proceso. Pasamos, si os parece, al bloque de miedo a contagiar o a ser contagiado, ¿no? A contagiar si yo soy paciente recién diagnosticado o a contagiarme ahora que aquí parece que en Madrid nos vamos hacia adelante en la desescalada, ¿no? Parece que el tanto por ciento de la población que se ha contagiado, Pedro, lo dejabas caer al principio de la charla, parece que no es muy alto, ¿no? Claro, esto es importante y tenemos que saber que la población en España no ha estado prácticamente en contacto con el COVID-19. Esto es importante para que todo el mundo lo tenga claro, para que veamos lo virulento que es este virus y lo agresivo que es. Más de 27.000 muertos cuando solo ha afectado de manera global a un 5% de la población española, ¿vale? Es para tener cuidado y ser conscientes, sobre todo, en lo que vamos a ir ahora en Madrid y ya llevamos una semana en otras ciudades, que es la desescalada y el cambio de fase para salir a las calles. Entonces, solo el 5% de la población española ha estado en contacto con el virus y en sitios como Madrid está en torno al 11%. Por tanto, ojo, que la mayoría de la gente no ha entrado en contacto con el COVID-19. Entonces, con estos números, ¿qué actitud tenemos con las medidas de precaución, ¿no? Con la higiene de manos, usamos agua, usamos soluciones hidroalcohólicas, ambas dos, ¿cuándo cada una? A ver, este virus es un virus que se transmite como el virus de la gripe, por las células de Fluge. Esto quiere decir de lo que nos sale de las microgotitas que nos sale de la nariz y de la boca. Por tanto, lo más importante es evitar el contacto de las manos con la cara, los ojos y, sobre todo, lavado de manos con agua y jabón. Lavado de manos con agua y jabón. Después podemos hacer un apartado y hablar sobre las mascarillas, pero lo más importante es lavado de manos con agua y jabón. Y en el caso de no tener agua y jabón, pues el hidrogel lo que facilita es llevar una botellita y poder desinfectarse de manera repetida en la calle. Pero lo que desde luego creo que hay que intentar evitar es los guantes. ¿Por qué? Porque nos crean una falsa sensación de seguridad.
en la cual llevamos guantes, no nos lavamos las manos y con lo que estamos tocando tenemos el riesgo de tocarnos la cara y poder, por tanto, contagiarnos. Vale. Y claro, cuando vamos por la calle vemos todo tipo de medidas de protección, ¿no? Mascarillas de un tipo, de otro. ¿Realmente hay que ir con mascarillas FP2 o 3 por la calle, con guantes de cocina, con máscaras, con buzos, que se ven pocos, pero algunos se ve? ¿Esto es razonable? A ver, los guantes ya digo que no aportan nada. Las mascarillas han estado muy discutidas. De hecho, hace un mes se decía que no había que llevar mascarillas y ahora hemos empezado a decir que hay que llevar mascarillas. ¿Por qué? Sobre todo por la fase de desescalada, porque no se va a poder asegurar la distancia de seguridad. No se van a poder asegurar esa distancia de 2 metros entre las personas. Por tanto, las recomendaciones son claras. Puedes llevar mascarilla, puedes ir sin mascarilla, perdón, si estás en una zona al aire libre en la que no haya gente alrededor, pero en el caso en el que no podamos asegurarnos esa distancia social de 2 metros, debemos llevar mascarilla para protegernos. ¿Qué tipo de mascarilla? Pues las mascarillas higiénicas o las mascarillas quirúrgicas son más que suficientes. Las FFP2 o FFP3 son sobre todo para aquellas personas que van a tener una distancia muy estrecha con una persona infectada o que van a tratar con medicamentos que puedan crear aerosoles. Si no es así, con mascarilla higiénica o mascarilla quirúrgica sería más que suficiente. Nos preguntan que hay gente que no tolera las mascarillas, sobre todo andando por la calle. ¿Las máscaras faciales pueden sustituirla? La máscara facial nos referimos a las pantallas, entiendo, ¿no? A ver, la pantalla lo que nos protege es del impacto directo, frente a frente, de esas gotitas de flujo. Si es por los laterales, esas mascarillas no nos están protegiendo. Entonces, la mascarilla sí que nos protege por todos los lados de riesgo de infección, tapando siempre la nariz y tapando la boca. A ver, yo entiendo que es algo puede ser un poco agobiante, pero los que llevamos muchos meses y habitualmente las utilizamos, os aseguro que no impide para nada la respiración, que no genera ninguna resistencia que dificulte ni la respiración ni el habla y, por tanto, lo único que tenemos que hacer es intentar hacer un esfuerzo de acostumbrarnos a respirar con algo delante, pero que no nos está creando ningún problema respiratorio ni ninguna falta de aire real. Vale. ¿Y en casa tenemos que usarlas? En casa no hay que utilizarlas, con nuestros convivientes no hay que utilizarlas. ¿Cuándo hay que utilizarlas en casa? Cuando tengamos sintomatología compatible con COVID. Si es así, pues deberemos hacer el aislamiento en una habitación individual y además, en el caso de salir y estar en contacto con el resto de la familia, ponérnosla en ese momento. Si estamos en una habitación aislados, no necesitamos tener la mascarilla puesta. Vale. Nos preguntan si un paciente, volviendo a las pruebas diagnósticas, de 76 años, una vez dado de alta, que ha estado ingresado 15 días, debiera hacerse el test para confirmar que el virus ya no existe y confirmar si ha generado, tiene anticuerpos. No. ¿Para qué? Me refiero, no por la edad, que eso es independiente, sino porque es una persona que ha sido dado de alta del hospital, ha pasado un proceso de 15 días de ingreso, con lo cual entiendo que empezó días anteriores el inicio de los síntomas, con lo cual seguro que ya no es contagioso y la evolución clínica la mediremos al mes, a los 3 meses, pero vamos a medir la evolución clínica y funcional respiratoria. No es tan importante saber si tiene serología positiva o negativa, porque ya tiene una PCR que fue positiva y tampoco me interesa saber si ha negativizado o no, porque ya lo hemos visto en pacientes ingresados y no es necesario. Y la recomendación, enlazamos con otra pregunta, de cuánto tiempo hay que estar pendiente para liberar el aislamiento en domicilio o para dejar de estar pendiente de posibles síntomas, de que reaparezca la sintomatología. Que reaparezca una vez que has estado infectado por COVID-19, entiendo. Preguntan es cuánto tiempo de aislamiento hay que mantener en domicilio. Pues en la primera parte de eso es desde el inicio de los síntomas compatibles con COVID, 14 días de aislamiento domiciliario. Y la segunda, Íñigo, era...
La segunda se me ha ido, no lo sé. Nos preguntaban también si alguien que es IgG positivo puede actuar como vector de enfermedad. Al tocar superficies, estar en contacto, si podemos, la gente que hemos pasado la enfermedad, si podemos actuar como vectores de enfermedad. A ver, entendamos una cosa. IgG positiva quiere decir que es una persona que ha estado expuesta al COVID-19 y que ha generado probablemente anticuerpos frente al COVID-19, ¿vale? O sea, nuestro sistema de defensa tiene una memoria, por así decirlo, para que si volvemos a enfrentarnos a ese virus, actúe de una manera más rápida y más eficiente, ¿vale? Esa persona, bajo ningún concepto, es un vector. El vector únicamente es aquel que tiene síntomas y que está en una fase activa y aguda de la enfermedad, ¿vale? Vale. Con estos miedos de poder contagiar, yo que estaba trabajando en el hospital, cierto es que uno de mis mayores miedos era traerlo a casa, ¿no? y contagiar a la familia, etcétera. ¿Cómo manejamos esos posibles sentimientos de culpabilidad, ¿no? Porque hay gente que tiene clara dónde se ha contagiado, quién le ha contagiado. ¿Estos sentimientos de culpabilidad son razonables? Hombre, son razonables, son esperables, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, además, donde nos encontramos con un enemigo que es invisible al final. Entonces, uno muchas veces pues, puede sentir que a lo mejor sin querernos, si un familiar se contagia, pues a lo mejor he sido yo, o como han dicho que hay mucha gente que está sintomática, ¿no? Y que puede ser un riesgo de contagio, pues a lo mejor es que yo puedo ser asintomática y entonces he podido contagiar a mi familiar. Es decir, las emociones al final, como decía antes Cristina, no son ni buenas ni malas. Es decir, consideramos que una emoción es saludable cuando es adaptativa, es decir, cuando pues, es la adecuada para la situación en la que nos encontramos. En el caso del miedo, por ejemplo, sí que hemos encontrado y sí que vemos que es adaptativa en cierta manera. Y es que el miedo lo que ha hecho ha sido que la gente pues, tome las medidas adecuadas para prevenir. Se ha contenido también el virus, es decir, que en ese punto podríamos entender, ¿no?, que el miedo ha sido pues, necesario. Además, el miedo como emoción natural lo que hace es que nos salvaguarda de un montón de peligros. ¿Cuándo consideramos que no son saludables las emociones, incluida el miedo? Cuando la frecuencia o la intensidad de esta emoción es tan elevada, pues que lo que hace incluso es que pues, no solamente genera malestar, sino que bloquea la toma de decisiones. Y todos hemos visto en los medios de comunicación cómo ha habido gente que se saltó la cuarentena o que intentó saltarse la cuarentena, que intentó irse a otros lugares donde, pues sobre todo salir de Madrid, que ha sido el sitio, ¿no?, donde más contagiados ha habido, y pues es el instinto de supervivencia, es decir, yo tengo miedo por mí y por mi familia y lo que quiero es escapar de aquí. Y eso está generado por ese miedo que a unos niveles muy elevados no nos deja realmente tomar ningún tipo de decisión. Incluso ese miedo, cuando es muy intenso, lo que puede hacer es que la gente tome esas medidas de prevención de forma excesiva, ¿no? Antes comentabais, ¿no?, cómo va la gente, ¿no?, o qué tipo de medidas toma para, pues, no solamente llevar la mascarilla, sino que, pues, qué otros elementos, qué otros accesorios utiliza para evitar también ese posible contagio. Y puede llevar justamente al lado contrario, es decir, cuando el miedo es excesivo, yo no puedo controlarlo y me siento totalmente indefenso, pues lo que puede ocurrir es que ¿para qué me voy a poner la mascarilla? ¿Para qué me voy a lavar las manos si al final me voy a contagiar sí o sí? Entonces, lo que vemos es que pues, tiene consecuencias negativas en función, ¿no?, de si están más o menos presente. Y también lo que nos hemos encontrado es que como se ha asociado a la edad, es decir, hay algunos estudios a nivel internacional que consideran que este virus es de gente mayor únicamente, entonces la gente que es más joven, ¿no? Aquí es que lo hemos visto también cuando han empezado a dejar salir a la gente los botellones, las fiestas que se han montado, ¿no? Porque si es gente joven, pues considera incluso que no hay necesidad, ¿no?, de tener ningún tipo de precaución porque a ellos no les va a tocar. Y si les toca, serán unos niveles muy bajos, con lo cual, pues bueno, pues es como una gripe más y ya está. ¿Qué es lo que podemos hacer ante este tipo de situaciones? Lo más importante es poder bajar ese nivel de intensidad emocional, bien sea la culpa, bien sea el miedo. Y pues para eso podemos utilizar técnicas de relajación, de respiración, que son
que son muy útiles al final para poder conseguir calmar esas emociones. Otro de los aspectos fundamentales está relacionado con la información. Es decir, la información tiene que ser adecuada en cuanto a cantidad y en calidad. Y ahora mismo, pues la tecnología tiene sus cosas muy positivas porque hace que estemos muy conectados y más en este momento donde todos lo apreciamos mucho, pero tiene consecuencias negativas. Y es que todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede distribuir información y lo que puede hacer es que al final la gente se sienta muy confusa. Es decir, hay una curva, una U invertida, ¿no?, que señala que el defecto de información genera confusión, pero el exceso de información también. Entonces, yo creo que es importante recurrir a esas fuentes que son científicas, que son fiables y pues también tomarse descansos, no estar continuamente pensando o buscando información acerca del virus para intentar estar lo más actualizado, ¿no?, y que al final eso se convierta en una verdadera obsesión. Otro de los aspectos fundamentales está relacionado con las preocupaciones. Preocuparnos, como decía anteriormente, nos sirve para cansarnos mucho y para darnos, pues eso, de cabezazos contra la pared. Mientras que cuando nos ocupamos, es decir, empleamos nuestro tiempo en intentar sacar pues, el máximo posible al día o intentar estar distraídos en otro tipo de tareas, lo que vemos es que esas emociones consiguen bajar. También cuando vemos las situaciones como un problema, pues eso ya en sí, utilizar la palabra problema para nosotros tiene connotaciones a nivel psicológico y hace que se vea como una montaña que es imposible realmente escalar. Mientras que cuando vemos algo como un desafío, ahí lo que solemos interpretar es que se nos está poniendo a prueba y a todos nos gusta al final, ¿no?, el poder decir que he superado un reto. Entonces, ver la situación como desafío o reto o como problema también va a influir en estos aspectos. Involucrarnos en rutinas también nos ayuda, al igual que bueno, pues tener esos buenos hábitos y mantener ese contacto social. Se habla mucho de la distancia social, pero realmente el confinamiento lo que ha hecho ha sido crear distancias físicas, pero no una distancia social. Y con estas nuevas tecnologías sí que podemos, ¿no?, realmente estar en contacto con los demás de una forma diferente, pero poder mantener ese contacto. Y lo que estamos viendo es que el miedo también aparece durante la desescalada. Es decir, aparecen pues emociones ambivalentes, aparece ese miedo, ¿no?, a que al final me voy a contagiar, al final a ver si el virus me lo traigo a casa. Y entonces, pues bueno, pues hay mucha gente que no está saliendo realmente. Y cuanto más tiempo tarden en salir y más tiempo tarden en exponerse, pues el miedo va a ser mayor y va a ser más difícil. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta y teniendo cuidado, ¿no?, y llevando a cabo las recomendaciones que nos están sugiriendo, pues el exponerse y el salir es un paso fundamental. Es decir, además la desescalada tiene también ese objetivo. Es decir, no nos podemos mantener en casa eternamente. Entonces, ¿cómo conseguimos saber, ¿no?, cómo va a evolucionar el virus? Pues poco a poco tomando medidas para que la gente vaya incorporándose, ¿no?, a la rutina más o menos normal para ver cómo responde también el virus. Pedro, nos comentaba Gema, ¿ha afectado solo a gente mayor? ¿Los pacientes que han ingresado han sido solo los mayores? Sí que es cierto que lo que tenemos es que la mayor mortalidad ha aparecido en los grupos de mayor edad, pero no ha afectado únicamente a la gente de mayor edad. Ha habido un pico importante de afectados en torno a la edad de 50 a 60 años y 60 a 70 años también ha habido muchos. Por debajo de esa franja que hayan precisado ingreso o ingresos graves han sido menos. Ha habido algunos, pero han sido mucho menos. Pero sí que es verdad que la gran parte de la mortalidad ha tenido lugar en gente de mayor edad. Y tenemos aquí dos preguntas pendientes. ¿Qué medidas higiénicas hay que tener con el móvil? Y si hace falta algún tipo si hay alguna nutrición recomendable durante el confinamiento y o la COVID. ¿Más vitaminas? Pues la primera del móvil es una buena pregunta porque, como ya sabemos, se ha analizado y se ha estudiado muchas veces que la cantidad de flora y fauna que hay en los móviles cuando se cultiva es bastante grande. Entonces, bueno, al final se puede dar con un poquito de hidrogel al móvil alrededor, una toallita desinfectante y sería más que suficiente.
Y en cuanto a la segunda de la nutrición, no hay nada específico en nutrición. Lo que sí que hemos visto es que los pacientes con infección grave por COVID-19 tienden más a la desnutrición, posiblemente porque tenga un componente asociado de diarrea también esta enfermedad, y se desnutren más, pero no hay ningún enriquecimiento diferente en la dieta que sea importante. Hacer una dieta equilibrada y en la situación de confinamiento evitar pues exceso de comidas con grasas y demás. Francisco pregunta si alguien que sale del hospital con una pequeña mancha en el pulmón, entendemos que una posible neumonía, que le transmitieron que no tenía mayor importancia y que desaparecería con el tiempo, ¿esto hay que controlarlo? ¿Hay que hacer más radiografías? Bien, efectivamente aparecen neumonías. Las neumonías son pequeñas manchas que llamamos nosotros, para simplificarlo, infiltrados en el pulmón, que no desaparecen de manera inmediata, que nosotros en una neumonía normal y en una por COVID-19 exactamente igual, no hacemos la radiografía de control antes de un mes porque no esperamos que se haya resuelto todo el infiltrado antes de un mes, y por tanto las recomendaciones y lo que estamos viendo que se resuelve en la gran mayoría de los pacientes afectados por COVID y tiene una radiografía normal es entre las 4 y 6 semanas tras el alta o finalización de los síntomas. Vale. Lo habéis estado hablando, ¿no? Porque por un lado estamos todos deseando pasar de fase, que en algunos sitios se está tardando más que en otros, ¿no? Y por otro lado hay mucha gente que tiene mucho miedo, nos lo comentaba Gemma, ¿no? A salir una vez que nos han autorizado, ¿no? Estamos ante un enemigo invisible que no lo tenemos bien localizado. ¿El calor, el verano, va a facilitar este pase de fase? ¿Va a bajar el peligro? A ver, lo más importante es que la cantidad de nuevos diagnósticos al día sea la más baja posible, porque hemos visto en otros países latinoamericanos que estaban en verano que han tenido también una tasa de contagio bastante elevada. Entonces, el calor lo que hace es que dure menos tiempo en las superficies y que desaparezca antes, pero no quiere decir que no exista. Entonces, en la fase de desescalada lo que hay que tener es muchísimo cuidado, ser todavía más precavidos que lo que estamos haciendo ahora, porque tenemos a mucha gente que empieza a pensar que esto ya se ha acabado, y esto no se ha acabado. Depende de nosotros que se acabe, haciendo todas las medidas lo más adecuadas posibles, y por tanto en la desescalada agua y jabón y la mascarilla para salir a la calle. Vale, si os parece, pasamos al tercer bloque, que no nos queríamos extender más allá de la hora. En cuanto a sintomatología y aislamiento, ¿no? Claro, sabemos que el coronavirus da todo tipo de síntomas, ¿no? Ya fiebre, respiratorios, neurológicos, cardíacos, intestinales. Entonces, ¿qué recomendaciones hacemos para que un paciente que tenga sospecha consulte? ¿Y dónde ha de consultar? ¿A su médico cabecera? ¿Al teléfono? ¿Al hospital? Bueno, es importante entender cuándo es una situación epidémica o en otra. Cuando estábamos en el periodo de marzo y abril, en el cual tener tos, fiebre y dolores articulares ya se daba por prácticamente infección por COVID-19, y por tanto se recomendaba que se fuese a hacer un diagnóstico o incluso que se iniciase, si estaba clínicamente bien, un aislamiento preventivo en casa. Ahora la tasa que hay de contagio, de nuevos contagios, es muy baja, y por tanto, ¿cuándo vamos a sospechar que podamos estar infectados por COVID-19? Cuando tengamos fiebre definida por más de 38 grados 2-3 días, sintomatología clara respiratoria con aumento de la fatiga, con tos sin arrancar moco, ¿vale? Y luego además, pues en algunos se ha visto que también tiene desarrollado pues una alteración gastrointestinal, como diarreas no muy importantes, pero que también están presentes. ¿A dónde tienen que ir una vez que tengan esos síntomas? Inicialmente, el primer paso es a sus centros de atención primaria, donde se les valorará y se les hará inicialmente
si tienen una sospecha o no real de COVID-19. Allí ya en la mayoría de centros ya se puede hacer a esos pacientes un test de cribado rápido y en el caso de que el paciente estuviese con mucho trabajo respiratorio, con fiebre que no baja y con muy mal estado general, entonces sí debería ir al servicio de urgencias. Vale. Cierto es que es una enfermedad nueva y la información ha sido muy cambiante a lo largo de estos 2 meses. No es lo mismo lo que recomendábamos al principio de la enfermedad que lo que estamos recomendando ahora. Y yo creo que eso ha mareado mucho a los pacientes, ¿no? Y sobre todo con las fuentes de información, ¿no? Todo lo más rápido que nos llega probablemente es el WhatsApp, las redes sociales, y ahí muchas veces no podemos comprobar la fiabilidad de esa información. ¿Dónde debemos buscar esta información? A ver, lo he dicho muchas veces aquí en el trabajo y a mucha gente, hemos aprendido andando con el COVID-19. Según hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo de él porque era una enfermedad totalmente nueva y a la que nos estamos enfrentando. La información hay que cogerla con mucho cuidado. Tendemos a utilizar las redes sociales como nuestra fuente de iluminación e inspiración para hablar. Y como también he dicho muchas veces, en España cuando llega la Eurocopa o el Mundial, todos los españoles nos convertimos en seleccionadores nacionales. Y el problema que hemos tenido con esta enfermedad es que también todos nos hemos convertido en expertos epidemiólogos y expertos sanitarios. Entonces, las fuentes iniciales y más importantes son el Ministerio de Sanidad, que publica protocolos y recomendaciones de manera regular, y después centros especializados y cualificados que tengan amplia experiencia en el trato de enfermedades infecciosas. ¿Va a dejar secuelas el COVID? Pues es una buena pregunta. No a todo el mundo. Lo que estamos viendo es que la gran mayoría de gente resuelve sus problemas respiratorios con el paso del tiempo y no queda ninguna secuela. Pero sí que estamos viendo un porcentaje, sobre todo aquellos que han tenido una infección por COVID mucho más agresiva o que han estado mucho tiempo en la UCI ingresados, que tienen patrones como más agresivos, destructivos a nivel pulmonar, pues esa gente es la que estamos siguiendo de manera muy estrecha para conocer cuál es la alteración que le queda funcional, sobre todo, y de requerimientos o no de oxígeno. Parece que las secuelas a largo plazo las veremos y habrá algunos que, como se ha oído ya, son pequeños patrones fibróticos en el pulmón, pero también es verdad que decir que en la experiencia que estamos teniendo ahora mismo, aquellos que se van con oxígeno a casa, a la mayoría al mes se les está suspendiendo, con lo cual parece que con el paso del tiempo también hay cierta reversibilidad y por tanto esperamos que las secuelas sean mínimas, aunque ahora mismo nadie puede hablar a ciencia cierta de las posibles secuelas pulmonares. Nos insisten en si hay que hacerse la radiografía de control o no, que no lo hemos debido decir claro. A ver, la radiografía de control se debe hacer en aquellas personas que hayan tenido una neumonía por COVID. Esto quiere decir que se les haya hecho una radiografía en la que se haya visto que tenían un infiltrado o una mancha. Si no han tenido neumonía por COVID, no hace falta hacer radiografía de control. Si la han tenido, hay que hacer la radiografía de control entre las 4 y las 6 semanas tras el diagnóstico o tras la finalización del tratamiento, dependiendo si han estado ingresados o no, si han tenido alguna intermedia o no. Vale, nos preguntan un familiar que lleva 45 días en la UCI, que está algo estancado para despertar, que le han realizado ecografía, TAC, todo está bien. ¿Por qué está siendo tan difícil? Bueno, no estamos en el hospital. Hay muchos pacientes todavía en las UCIs. Como bien ha aportado Íñigo antes, el COVID afecta fundamentalmente al pulmón, pero no únicamente al pulmón. Y hemos visto algunos pacientes con enfermedades neurológicas asociadas a esta infección por COVID. Hablar de un caso de una persona es un poco difícil porque habría que verlo, individualizarlo y ver qué es lo que está pasando. Pero todavía queda mucha gente en la UCI, gente que lleva cerca de 2 meses ya ingresados y que la evolución está siendo muy tórpida. O bien porque la carga viral que han tenido ha sido muy grande y por tanto la afectación pulmonar ha sido muy importante, o bien porque tengan otras afectaciones asociadas como pueden ser neurológicas, o bien que posteriormente, tras estar tanto tiempo con intubación orotraqueal,
pues hayan hecho una infección bacteriana, que es algo que está dentro de las posibles complicaciones en pacientes intubados durante mucho tiempo. Pedro, nos piden que nos mojemos y que manifestemos si creemos que estamos en disposición en Madrid para pasar de fase. Entiendo que la pregunta es si los hospitales estamos en disposición, hemos pasado este gran mare magnum, ¿no?, de colapso sanitario que hemos tenido. A ver, mojarnos aquí es un poco decir la opinión personal que pueda tener cada uno de nosotros. A mí, si me preguntan, sinceramente, mi opinión personal, y digo mi opinión personal, creo que estamos muy bien como estamos. Creo que si aguantamos un poquito más así y vemos cómo va cómo está terminando de bajar, posiblemente podamos hablar de que el riesgo de contagio dentro de 2 semanas es muy bajo. Ahora bien, tenemos una crisis económica también muy importante que hay que atender, y creo que si la sociedad es cívica y todos nos responsabilizamos de intentar no contagiar ni contagiarnos, pues creo que sí que podemos pasar a la siguiente fase, porque es necesario. Con esa nueva normalidad que tenemos que entender, en la cual pues no podremos ir a las tiendas como íbamos antes, no podremos ir a los bares como íbamos antes y no podremos entrar a los supermercados como entrábamos antes. Vale. La realidad es que yo creo que todos los que hemos pasado la enfermedad, una de las cosas que manifestamos es que estamos agotados, que estamos cansados, ¿no? Entonces, me gustaría dar paso a Raúl, el fisioterapeuta, para preguntarle si esto es normal, por qué está pasando esto, que los pacientes estemos tan cansados, y si es prudente empezar a hacer ejercicio. ¿Tenemos que tener alguna precaución? Sí. Raúl, ¿me has Sí, escuchado? estoy por aquí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Raúl Escudero, soy fisioterapeuta, experto en fisioterapia respiratoria. Y bueno, comentar pues que efectivamente una de las consecuencias que se están viendo es que muchos pacientes, tanto los que han tenido una forma más leve como los que han tenido una forma más moderada o grave, persiste una fatiga a lo largo de varios días o semanas. Entonces, esta fatiga en realidad es lo que se conoce como el síndrome de fatiga posviral, que también ocurre con otro tipo de virus. Es pues eso, que sueño no reparador, cualquier actividad cansa, falta de concentración, pérdida de memoria, etcétera. Y sintomatología que se mantiene aparte de la fatiga, porque de hecho se ha visto que 1 de cada 20 personas que han sido infectadas por COVID, o sea, un 5%, mantienen una sintomatología más allá de un mes. O sea, que eso está ocurriendo. Las causas son múltiples. Puede ser, por una parte, pues el hecho de estar las personas que están confinadas, menor actividad física, las personas que han estado hospitalizadas, pues la propia hospitalización, la reacción inflamatoria, etcétera. Entonces, ahí básicamente lo que se recomienda para evitar que esa fatiga se convierta en un síndrome de fatiga crónica, digamos, que eso se cronifique, sería lo podemos dividir como en tres, lo llamamos las 3 P. Sería por un lado, priorizar, que sería priorizar sobre todo una buena dieta, como ha dicho antes el doctor Landete, y el descanso, el descansar cuando se necesite. Y, por ejemplo, no tener necesidad de empezar a trabajar muy pronto, alargar la baja laboral si es necesario. Entonces, priorizar el descanso físico y mental, también como se ha comentado antes, que el exceso de información y demás, evitar hábitos tóxicos, como es el tabaco, evidentemente. Luego, por otro lado, pausar o encontrar un ritmo adecuado, es decir, que cuando vayamos a hacer una actividad, no forzarse a estar exhaustos, digamos. Pues, por ejemplo, si vamos a subir unas escaleras y vemos que cuando llevamos 5 o 6 escalones nos cansamos, es preferible descansar unos segundos, volver a subir otros 5 o 6 escalones, que no subir un piso entero, llegar y tener 10 minutos hasta que se recupera. ¿Vale? Entonces, cuando se hacen esfuerzos, tener un buen control respiratorio, no hacerlos en apnea, es decir, no quedarse sin respirar, a tener una respiración diafragmática, que eso se puede aprender pues, con personas expertas que lo evalúen, con fisioterapeutas. Luego sí que sería necesario, sería importante no obligarse, o sea, no realizar un ejercicio todo junto a lo largo del día. Es decir,
es preferible cada hora levantarse, hacer algún ejercicio aeróbico, algún ejercicio de musculación pequeño, volver a sentarse al cabo de una hora igual, que no descansar durante todo el día y luego de golpe darse el atracón, digamos, ¿vale? Para que el reinicio de la actividad física sea muy progresivo, muy poco a poco. Y luego, por último, lo suyo también es planificar un poco el día a día. Saber que la fatiga está ahí, que normalmente es algo que va a pasar, que no va a permanecer en la mayor parte de los casos. Y entonces establecer una serie de rutinas a lo largo del día para saber qué actividades necesitan más energía y saber cuándo las voy a realizar y cuándo voy a tener tiempo para descansar. Yo creo que esta ha sido la enfermedad de la soledad, ¿no? Debido a los aislamientos que hemos tenido que indicar desde los hospitales y desde las consultas de primaria. Y tanto es así que la gente durante el ingreso, ¿no? O situaciones extremas como de fallecimientos en soledad, que han sido realmente duros de vivir por las familias, ¿no? Con lo que esto implica en el duelo pertinente. ¿Qué me podéis comentar al respecto? Pues decir que, bueno, comento yo un poco sobre este tema del duelo, aunque ya nos va quedando poco tiempo y tampoco me quiero entretener, pero bueno, es verdad que desde luego las circunstancias que han rodeado estas pérdidas han sido particularmente difíciles, porque la gente se ha tenido que enfrentar sola pues a muchas situaciones, ¿no? Y siempre el apoyo social, el ser humano es un ser social y necesita de los demás, ¿no? Entonces, esa falta o ese aislamiento también ha hecho que todo ese manejo del duelo, ¿no? Con las distintas fases, primero de negación, porque creo que cuando esto empezó, pues ninguno nos queríamos creer lo que estaba sucediendo, ¿no? Cuando empezaron a aumentar las muertes, y ya no digo a las personas que habéis estado trabajando en hospitales con todo lo que habéis debido de vivir ahí, o los propios pacientes, ¿no? Pues el enfado, el por qué me ha pasado esto, ¿no? Ese dolor emocional. Entonces, todo eso, vivirlo solo puede llevar a esos duelos patológicos, ¿no? Pero sí que quiero, esto así en líneas generales, porque el tiempo ya es breve, decir que todo duelo, o sea, no es patológico. Quiero decir que lo normal es sentirse triste, lo normal es echar de menos, lo normal es cuando te dejen pues ir al cementerio a ver dónde está tu familiar enterrado, ¿no? O sea, hacer esos rituales que creo que bueno, que hemos estado privados de ellos porque ha cambiado la sociedad y por tanto los rituales que teníamos no valen, pues hay que establecer unos nuevos, ¿no? Y establecer pues esas despedidas que han sido tan extrañas, ¿no? O que han sido tan traumáticas en cierto modo. Entonces, bueno, llevaría para hablar un poco más de ello, pero sí permitirse pues esas emociones asociadas que son completamente pues normales, incluso hasta de enfado, ¿no? O de rabia. Perdóname, Cristina, pero la realidad en los hospitales que he vivido yo, ¿no? En el hospital, es que el acompañamiento al enfermo, al que estamos acostumbrados, ¿no? A amparar a nuestros familiares, amigos, no ha tenido lugar. Claro. La despedida con el paciente que sabemos que va a fallecer, ¿no? Cuando ha ido mal, en muchos casos tampoco ha tenido lugar porque no nos ha dado tiempo a avisar o porque incluso la familia, viendo cómo estaban los hospitales, ha decidido no acudir al hospital. Entonces, yo creo que esto sí que puede generar bastantes duelos patológicos que llamamos, ¿no? ¿Alguna recomendación al respecto? Sí, bueno, la recomendación sería que ya que no se ha podido vivir esa despedida como normalmente la hacíamos, o sea, creo que sí que hay que permitirse el hacer un ritual de despedida, bien sea a través de recuerdos, bien sea a través de una carta, bien sea a través de algo, incluso de encontrarte con los familiares. Hay gente que no se ha visto todavía con sus propios hermanos que han enterrado a su familiar, ¿no? Entonces, incluso cuando se pueda, pues poder como compartir eso también con las personas que te puedan arropar, creo que eso puede ser de ayuda para prevenir un duelo patológico. Vale. Aquí transmite Mercedes Galván, que trabaja en un hospital, y que los familiares sepan que en los hospitales los pacientes han estado acompañados hasta el final por parte del personal sanitario. ¿De acuerdo? Yo creo que sí que ha sido una muy buena función la que han realizado todos los estamentos en el hospital de acompañamiento. Lógicamente no ha sido un acompañamiento familiar, ¿no? Escucho continuamente en el hospital, en la calle, con la familia, que esto nos va a cambiar la vida, ¿no? Nos va a cambiar
Pedro, ¿crees que va a cambiar? Antes teníamos una pregunta pendiente que ya he perdido aquí, que iba al respecto de si esto va a cambiar la forma de actuar dentro del sistema sanitario, ¿no? De la relación médico-paciente, pruebas. Yo creo que ya es una realidad, ya ha habido un cambio y no sé si vamos a volver a lo que entendíamos antes como una relación hospital-paciente normal. Creo que a partir de ahora se va a minimizar las visitas hospitalarias. Creo que las consultas hemos visto que también esta situación nos ha servido para aprender a todos de otras cosas diferentes al COVID. Porque se han tenido que suspender las consultas y se ha priorizado por la teleconsulta, la consulta telefónica con muchos pacientes. Y sorprendentemente está siendo un éxito que está gustando mucho al personal sanitario y también mucho a los pacientes, porque a veces hay pacientes que se desplazan a un hospital, gente muy mayor con limitación funcional, que se van a una consulta médica únicamente para decir cómo se encuentran. Algo que pueden decir desde el teléfono. Entonces, yo creo que sí, que ha cambiado el concepto de cómo entendíamos el trabajo en los hospitales y en los centros de salud. Y creo que a partir de ahora la teleconsulta, y posiblemente se van a implantar, y desde la Consejería de Sanidad me consta que se está trabajando en ello, videoconsultas para poder ver cara a cara al paciente y no perder ese trato, aunque sea de la distancia, pero sí de la cercanía de poder vernos las caras en la consulta. Vale. Y Cristina o Gemma, ¿nos va a cambiar nuestro esquema de valores, nuestras prioridades? ¿Realmente nos vamos a acordar de lo que hemos vivido o esto dentro de 6 meses, un año, se nos va a olvidar? Yo creo que esta es una situación que tiene consecuencias no solamente inmediatas, sino a medio y a largo plazo. Es decir, es un momento histórico sin precedentes que no habíamos vivido y creo que va a dejar huella en todos los sentidos. Es probable que haya pues consecuencias negativas que veamos con el paso del tiempo y para eso pues será muy recomendable hacer estudios, pero también yo creo que puede dejar consecuencias muy positivas. Yo creo que en televisión todos en algún momento hemos visto alguna película apocalíptica donde pues a lo mejor hemos podido pensar que si la situación fuese real pues no podríamos con ella, no podríamos superarla y creo que esta situación lo que está haciendo es que la gente crezca, que se dé cuenta de que tiene habilidades y capacidad que pensaba que no existía, que se den cuenta de que podemos muchas veces con más de lo que incluso pensamos, justamente pensando en establecer esos retos, ¿no? Al final de esta situación. Y yo creo que cuando pasamos por una situación traumática, que ahora mismo pues el COVID se ha convertido en un estresor que será un estresor crónico, porque no sabemos además el tiempo que va a durar y qué tipo de secuelas puede dejar, hace que cambiemos la perspectiva y que empecemos a pensar en realmente lo que tiene valor para nosotros. Y creo que es un buen aprendizaje al final, ¿no? A que valoremos aquellas pequeñas cosas que como dábamos por supuestas no les prestábamos ninguna atención, como puede ser pues un abrazo con un ser querido. Entonces, el poder volver a situar, ¿no? Realmente lo que son las necesidades para nosotros, lo que son las prioridades, podrá hacer pues que cosas que antes podían ser deseos, pero que habíamos convertido en necesidades, como tener pues la última versión de un determinado teléfono o tener lo último en determinadas cosas, eso haya quedado relegado a lo que realmente son necesidades, ¿no? Y esa capacidad de crecimiento personal, de autorrealización, yo creo que sí que también la vamos a ver no solo ahora, sino también a medio y a largo plazo. Y yo creo que eso al final es la resiliencia, es decir, el afrontar, ¿no? las adversidades, intentar sacar algo positivo de esas adversidades y adaptarse lo mejor posible a las situaciones. Y también yo creo que a lo mejor pues deberíamos empezar a dar gracias todos los días por las pequeñas cosas también. Y seguro que cada uno de nosotros podemos pensar cada día al menos en 5 cosas
por las que podemos dar gracias y podemos estar agradecidos, incluso en situaciones en las que pues hayamos pasado por la enfermedad o tengamos síntomas o haya pasado un ser querido o hayamos perdido a un ser querido por ello. Y justo en estas fortalezas es en lo que nosotros dentro del equipo de investigación en el que estamos Cristina y yo, pues nos estamos centrando. Entonces hemos diseñado un estudio que se va, pues que se va a difundir ahora durante el webinar, por si alguno está interesado en cumplimentarlo. Es un cuestionario que no dura más de 10-15 minutos y con el que lo que queremos es conseguir que se vean, que se visibilicen esas fortalezas, ¿no? Se habla muchísimo de la vulnerabilidad, de la enfermedad, pero creo que se habla muy poco de todas esas fortalezas que tenemos y que sobre todo se manifiestan en las situaciones en las que lo pasamos mal y que son traumáticas para nosotros. Entonces, estamos haciendo el estudio con mayores de edad, a partir de los 18 años, con el objetivo de poder visibilizar esas fortalezas. Ya hemos iniciado, ¿no?, el estudio sobre todo con gente mayor y los resultados que estamos viendo pues contrastan un poco con la imagen, ¿no?, de vulnerabilidad que se está dando de la gente mayor, y lo que queremos es poder verificar si estas fortalezas también están presentes en personas de otras edades, porque de verdad que nosotros aprendemos de los errores, de cuando algo va mal, y es una manera de cambiar muchas cosas. También se puede sacar algo bueno. ¿Algo más que apuntar? Cristina. Perdóname que no sé si te he pillado. No, perdón. Bueno, sí, decir que es lo que ha dicho Gemma, ¿no? Y sobre todo que cuando pasamos una crisis como esta, cualquier crisis en la vida, puede ser esta o puede ser otra, esta es una crisis que nos ha afectado a todos en cierta medida, no del mismo modo, por eso también es importante no compararse. También es importante, pues eso, no sentirse culpable si yo no estoy tan feliz como veo a la gente en los vídeos que está, o sea, todo ese tema. Y yo creo que sí, o sea, sobre todo centrarte en aquello que puedes hacer, en aquello que tienes y en el para qué, ¿no? Quizá a lo mejor pues este tiempo te ha servido para apreciar más a tu familia, para pasar más tiempo con tus hijos, o quizá te ha servido para darte cuenta incluso de tus propias fortalezas. Es decir, yo nunca podría haber estado en un hospital tantos días ingresado. Bueno, pues sí que has estado, ¿no? O sea, y bueno, pues eso también ayuda. Esto, completarlo de esa manera. Vale. Preguntan si haréis público los resultados del informe. Tenemos ya una publicación del estudio del grupo de mayores, que es el que hemos recogido. La idea también es, por un lado, que aquellos que estén interesados les podamos facilitar su información individual de forma confidencial totalmente, y los resultados se utilizarán para temas de investigación, es decir, los datos son confidenciales, se los facilitaremos a aquellos participantes que quieran tener, pues eso, información de cómo están esas fortalezas, y después pues publicaremos, pero para investigar. Muy bien. Para finalizar, me gustaría si cada uno de los ponentes pudierais mandar un mensaje. ¿De acuerdo? Y yo os incluiría a Óscar y a Carlos también, que habéis estado ahí de oyentes en un segundo plano. Si te parece, Pedro, ¿empiezas tú? El micrófono. Ahora. Espero que haya sido de utilidad este seminario que hemos impartido y que hayamos ayudado a todo el mundo a solventar esas dudas y esos miedos que tienen. Que si llevamos mascarilla y nos lavamos las manos con agua y jabón, la probabilidad de infectarnos es poca, y que seamos sensatos y cívicos a la hora de ir dando pasos hacia la desescalada, porque lo importante es no volver a como hemos estado antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. ¿Gemma? Sí, yo me centraría en el aprendizaje, en que saquemos algo de la situación y que nos ayude, pues eso, a cambiar aquello a lo mejor que con lo que, bueno, pues no estábamos muy contentos, a poder, pues eso, poder fortalecer esos vínculos que tenemos con nuestros seres queridos y a poner en valor realmente, que nos ayude a poner en valor lo que realmente es importante. Cristina. Bueno, pues yo nada, diría que sobre todo pues eso, ¿no? Como centrarse en lo que uno puede hacer en esta situación,
sobre lo que uno puede dar gracias, ¿no? Y centrarte también en que sí que puedes hacer algo, ¿no? Por mejorar lo que está pasando. A veces también te sientes como en una marabunta de pues eso, ¿no? Que también lo decía el doctor Landete, de todo lo que puedas hacer tú por esta situación, pues hazlo, ¿no? No solo por ti, sino también porque eso puede revertir a los demás. Entonces, transmitiría eso a pacientes, familiares y a todos nosotros. ¿Podemos recuperar a Raúl, que le tenemos fuera de imagen? Si no, Carlos, pues... Bueno, pues yo me quedo primero con la cercanía de todos los profesionales y de Íñigo, que es profesional, pero también es médico, que habéis tenido y la empatía. Creo que las respuestas me da la sensación, yo fuera paciente, que han sido cercanas y útiles, ¿no? En segundo lugar, no sé si en primero, que aquí el orden de los factores da igual, es la grandísima curiosidad y participación de los pacientes. He estado viendo pues todas las preguntas que han estado haciendo, no ha dado tiempo a contestar todas, pero muchas se han podido hacer. Y no solo qué curiosidad tienen, sino cuántas cosas saben ya, cuánto están aportando, ¿no? Esto a mí me ha llamado la atención y bueno, pues sencillamente creo que ha sido un encuentro muy útil en este sentido. Quien lo tiene que decir son ellos, claro. Muy bien. ¿Óscar? Vale, yo por nuestro lado, bueno, agradecer, como hice al principio, toda la participación, toda la gente pues que ha acudido a este primer encuentro, que yo creo que es algo que tiene algo, yo creo, de histórico, la verdad, porque era algo que nos interesaba mucho poder unir la experiencia de los pacientes. Gracias a todo el público de Latinoamérica, también a los de España. Gracias, de verdad, a todos los ponentes y profesionales que habéis estado aquí con este contenido súper interesante. Y yo me quedo, desde luego, con que creo que, bueno, hay bastante interés, hay bastante ganas de la población de realmente saber. Tienen muchas preguntas. Hay muchas preguntas. Después sacaremos una comunicación para poder hacerlo llegar a todo el mundo. Y invitaros, por nuestro lado, pues que seguiremos haciendo más encuentros lo más breve en el tiempo que podamos dentro de Pacientalia, para unir igual diferentes agentes o profesionales o temas a tratar. Y invitaros desde aquí pues a uniros, si queréis, a Pacientalia, a todos los pacientes que estáis por el resto de España y del mundo. Si uniros a Pacientalia, pues descargaros la app, que lo que hace simplemente es, al fin y al cabo, conectaros a vosotros, que tengáis profesionales, a los mismos profesionales que estaban aquí hoy hablando, y que os conectéis pues para seguir compartiendo experiencias. Podéis chatear entre vosotros, es totalmente anónimo, pero por lo menos contaros qué os está pasando o cómo llevar a cabo y soportar un poco esta pandemia. Así que, por nuestra parte, muchísimas gracias. Raúl. Sí, no, por mi parte, bueno, agradecer a mis compañeros, porque realmente ha sido muy interesante, y como mensaje daría un mensaje de que en realidad la mayor parte de la gente se recupera, la mayor parte de la gente no tiene secuelas, con lo cual tenemos que estar tranquilos. Es cierto que a día de hoy todavía no sabemos cuáles son las secuelas, pero disponemos de herramientas y de grandes profesionales, como se ha visto aquí hoy, para poder recuperarnos. Entonces, bueno, un mensaje de tranquilidad y de saber que de esta saldremos. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias al público que ha participado. Siento si me he dejado preguntas que en un momento dado iban muy rápido. Y mi mensaje sería de prudencia también, ¿no? Los hospitales, el sistema sanitario ha colapsado y ha habido los datos hasta ahora, esperemos que no sean estos los reales y que sean algo más. Nos dicen que muy poca gente está en contacto con el virus, ¿no? Entonces, el mensaje sería de prudencia. Todos estamos deseando salir, relacionarnos, pero un poco de prudencia. Muchísimas gracias a todos.